radiólogo mastólogo entrenado en Italia, y ella nos va a hablar de nuevas tecnologías en el diagnóstico del cáncer de mama. Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy egresada del Hospital Dr. Domingo Luciani, de la Universidad Central de Venezuela. Me emocionó mucho, Alberto, cuando vi las fotos de la Clínica de Prevención del Cáncer. En el 2005 éramos centro piloto para el organismo, para la Oficina de Energía Atómica, por el control de calidad de la imagen mamográfica. Nos fajábamos con aquellas curvas sensitométricas, densitométricas, para obtener las mejores mamografías analógicas posibles. En el 2005 teníamos ya 4 mamógrafos, teníamos el ecógrafo, teníamos estereotaxia y teníamos un sistema de corte y vacío. Hicimos un buen trabajo, qué bueno. Y le quiero dar las gracias a la Sociedad Anticancerosa una vez más, siempre mi casa, a quien le debo muchísimo y a quien siempre pues estoy dispuesta a cooperar en todo lo que me requiera. Bueno, vamos a hablar un poquito de las nuevas tecnologías en el diagnóstico del cáncer de mama. Fundamentalmente, los 3 mosqueteros, ¿verdad?, en la patología mamaria y en el diagnóstico del cáncer de mama. Tenemos las mamografías, tenemos el ultrasonido y tenemos la imagen por resonancia magnética. En función del tiempo y en función de dedicarnos fundamentalmente al diagnóstico precoz o pesquisa del cáncer de mama, me voy a dedicar básicamente a lo que está pasando con la mamografía, o sea, con el estudio de rayos X en la imagen mamográfica. ¿Qué es la mamografía? Es fundamentalmente un método de pesquisa. Como ya bien lo dijo la doctora Zavala, permite detectar en mujeres asintomáticas en la población general el cáncer de mama, en un estadio de la enfermedad que es muy pequeño y donde la enfermedad todavía es curable. Múltiples estudios controlados y randomizados triales han demostrado que el screening mamográfico ha reducido la mortalidad por cáncer de mama más o menos entre un 25 y un 30% en general en mujeres entre 40 y 74 años. Suecia, Dinamarca, Holanda, entre los 7 países, ¿verdad?, que reportan disminuciones más significativas de la mortalidad por cáncer de mama al introducir la pesquisa mamográfica en la población general. Las cifras de ellos son muy interesantes, la de estos países. Es un método que está muy lejos de ser perfecto, no lo es, no logra encontrar muchos cánceres. Tenemos que hacer montones de mamografía, más de 1000 para conseguir un cáncer, pero qué bueno el que se consigue chiquitico, ¿no?, y se puede curar. Luego, no siempre el diagnóstico temprano deviene en cura. No somos omnipotentes, no lo podemos hacer. A veces lo conseguimos chiquitico y el pronóstico no es bueno y el curso de la enfermedad no es buena. Luego, ¿qué es lo que reporta Suecia? Y yo creo que esto, que aunque no es perfecta, es lo que nos estimula a seguir trabajando con ella. Suecia reporta que el 63% de la disminución de la mortalidad entre las edades de 40 y 74 años en la tercera etapa del estudio de los 2 condados del doctor Laszlo Tabar, que es cuando ya introduce, ¿verdad?, la mamografía como método de pesquisa en la población general. Y esto es una cifra profundamente interesante, pero ya con el 25 y el 30% menos tenemos bastante. Luego, la mamografía encuentra el 85 al 90% de los cánceres encontrados en pesquisa. El examen físico, el restante 10 al 15% de los casos. El 20% de estos cánceres no identificados en un momento X que aparecen en el transcurso del año antes de la siguiente mamografía de screening es lo que se denomina carcinoma de intervalo. El carcinoma de intervalo es un falso negativo de la mamografía. Es un error, es una equivocación. Algo pasó que no se consiguió. Causas de falsos negativos son los signos mínimos, aquellos muy pequeñitos que no interpretamos de manera adecuada. Esto nos va a seguir pasando. De cada 4 cánceres perdemos 1, en los mejores ojos, en el personal más entrenado y en las mejores condiciones técnicas. No nos espantemos, es así. Luego, limitada calidad técnica. Aquí sí tenemos que incidir y ser obsesivos y comprometidos. Esto tenemos que modificarlo y esto no podemos permitirlo. Errores de interpretación. Eso nos interpela a ser cada vez mejor, a entrenarnos mejor y a no improvisar. La histología tumoral y los patrones de crecimiento del tumor, ahí no podemos hacer nada, nos agarran las estadísticas. La densidad mamaria, el sempiterno recto. ¿Qué hacemos con esas más densas?
cada vez más frecuente, probablemente porque la mujer, y sobre todo, digamos, de ciertos estratos sociales, se cuida más. Y probablemente porque conserva más el peso, porque por las terapias hormonales de reemplazo tiende a tener los patrones C y D de Virax, según la última clasificación. Estas son mamas de densidad intermedia y mamas densas, para decirlo en otras palabras. Esto es un patrón C, una mama tipo C, según el Colegio Americano de Radiología de Virax, y se define como mamas de densidad fibroglandular moderada, donde pudieran quedar pequeñas lesiones nodulares ocultas, porque los nódulos son blancos, ¿verdad? En estas densidades que también son blancas. Blanco con blanco no dan contraste y por lo tanto no se ven. Luego tenemos esta mama que es el tipo D, ¿verdad? De Virax de la ACR, que es una acentuada densidad fibroglandular. Esto no es tejido fibroglandular, esto es biopolímero por trancazo, ¿no? Pero más o menos la cosa es así. El asunto está que en estas densidades se consigue aún menos los nódulos porque también son blancos. Y más o menos se explica la cosa así. ¿Por qué nos interviene, por qué nos fastidia, por qué nos limita la densidad mamaria? Es como si tuviéramos un acordeón, ¿verdad? Si el acordeón es oscuro, ¿verdad? Como sería una mama grasa, y tenemos una imagen dentro de ese acordeón de este color, cuando cerramos el acordeón, que es cuando comprimimos la mama, aunque sea chiquitico, él se ve. Y es lo que pasa con las mamas grasas, que permiten ver. Pero si esta imagen que tenemos acá es del mismo color que está acá, o sea, blanco y blanco en el caso de las mamas, al cerrar el acordeón, ¿verdad?, que es comprimir la mama, se pierde acá y no lo podemos ver. Y eso es lo que sucede con las mamas densas, así es que nos juegan las malas pasadas. Y eso pasa igual, tanto en mamógrafos analógicos con sistemas de película y buque acá, y en sistemas digitales que tenemos detectores, ¿verdad?, para reproducir y para sintetizar la imagen. Entonces, la mamografía digital. La mamografía digital fundamentalmente está llamada a ayudarnos a resolver el problema de la mama densa. Es un hito. Realmente, en el término de la pesquisa y del número de cánceres encontrados y de aumento de sensibilidad del estudio, el único trabajo contundente fue el de la doctora Pisano en el año 2005, y lo que dijo, palabras más, palabras menos, es que la mamografía digital sí detecta más cánceres que la analógica en pacientes más jóvenes, en mujeres perimenopáusicas. Eso fue todo lo contundente. Entonces, tanto esperar esos detectores digitales por ahí a finales de la época de los 90, principios del 2000, y bueno, esto fue lo que tuvimos, ¿no? Y estábamos todos muy contentos con que esto era así. Veíamos un poquito más en la mama densa. Pero para nosotros los radiólogos, el cuarto oscuro y el sistema de películas y revelado era un tormento. Y realmente el sistema digital nos vino a ayudar mucho, a hacer el trabajo mucho más amable y mucho más fácil. O sea, podíamos hacer mamografías de buena calidad sin tanto afán. Entonces, ¿por qué sí es un hito la mamografía digital? ¿Por qué marca un antes y un después en la pesquisa mamográfica? Los detectores digitales han permitido desarrollar estas tres tecnologías, que son una promesa, que yo creo que tienen más futuro que presente, que es la tomosíntesis o mamografía en 3D. Este último término todavía no me termina de encajar. Mamografías con sustracción con energía dual y la mamografía por rearse con contraste o espectroscopía mamográfica, como la quieran llamar. Lo cierto es que es con energía dual, con sustracción, y lleva administración de contraste yodado endovenoso. Entonces, en cuanto a la tomosíntesis digital mamaria, es una tecnología de diagnóstico por imágenes, ¿verdad?, que permite una mayor definición y localización de las lesiones al eliminar superposición de estructura. Yo no diría que las elimina, yo diría que es bastante menos la superposición de estructura. Particularmente la adición de la tomosíntesis digital mamaria en el screening de la población permite un aumento significativo de la tasa de detección del cáncer y una disminución significativa simultánea en tasas de falsos positivos. Lo que quiere decir que por primera vez en la historia de este método estamos en presencia de mayores diagnósticos de cáncer con menores estudios complementarios. O sea, tenemos una detection rate mayor y tenemos menos falsos positivos y menos falsos negativos. Y eso es un gran avance. ¿Cuál es el objetivo de la tomosíntesis fundamentalmente? Conseguir los cánceres enmascarados por estructura superpuesta. Esto es bajar los falsos negativos de la mamografía y disminuir los falsos positivos por las estructuras superpuestas.
¿verdad? Y esto es fundamentalmente lo que tenemos que trabajar en el patrón C y D de la ACR. Estos son patrones que objetivan la densidad mamaria. Entonces, hablando al desnudo de la tomosíntesis, sabemos que está inspirada, ¿verdad?, en la tomografía y que se mueve el tubo de rayos X, pero no se mueven los detectores. Algo así. Este es el objeto, aquí colocamos el objeto, imaginémonos cualquier cosa acá, y aquí tenemos el tubo de rayos X, ¿verdad? Esto sería una proyección cefalocaudal y que estaría a 0 grados. Y este tubo va a rotar derecha e izquierda más o menos entre 8 y 9 grados. Esta es la cifra, de 8.9 a menos 8.9 grados. Y cada vez que rota el tubo, ¿verdad?, genera un rayo y produce una incidencia, ¿verdad?, sobre el objeto a radiografiar. Hasta allí, esto es lo que hace el tubo. Luego, en el 71, este señor, que no lo conocí fue ahora, dice que él está ingeniando una nueva mamografía que tiene varias exposiciones con varios ángulos para evitar imágenes creadas por estructuras superpuestas. Esto fue muy bueno, pero él la concibió como el tomógrafo. La radiación era gigantesca y después no supo qué hacer con la caja torácica ni con el hombro de las pacientes. O sea, que la imagen fue un error, pero tenía muy buenas intenciones. Luego, en 1990, ¿verdad?, se baja la dosis, hay buena resolución espacial, buena resolución de contraste y potencialmente elimina el ruido por las estructuras superpuestas. Aquí la cosa ya está mejor. Y esto se sigue quedando en el tubo. ¿Y ahora cómo procesamos la imagen? Porque hasta este momento, eso estuvo muy bueno, bajas dosis, buena resolución, muchos disparos y vamos a concebir una imagen en 3D. Pero aquí solo teníamos un chasis y una película. ¿Cómo hacíamos con eso? O sea, con una película de rayos X, ¿cómo metíamos toda esa información? Sencillamente era imposible. Nos quedamos en aquel gran camino, ¿verdad?, que va el camino al infierno, que está lleno de buenas intenciones. Pero bueno, eso quedó allí. En los años 90 tardío, comenzando el 2000, surgen los detectores digitales. Y ahí sí, el desarrollo de estos detectores digitales se pudo adaptar a los mamógrafos y apareció en la mamografía digital a campo completo y también comenzó a trabajarse la tomosíntesis digital mamaria, que ya en 1998 fue el primer prototipo que se instaló en este hospital, en el Massachusetts General Hospital, y que el doctor Daniel Coppens, quienes amamos todos los radiólogos que nos dedicamos a las mamas, tuvo muchísimo que ver con esto. Y se añadió, ¿verdad?, la técnica de la tomografía computada para poder procesar las imágenes. Entonces ya teníamos esto, ya teníamos este objeto sobre unos detectores, con muchos cortes a diferentes ángulos. Aquí se creaba la imagen que estaba producida por aquí y nos enviaba la imagen a los monitores. Allá esto comienza a ser muy interesante, que es más o menos lo que tenemos hoy. Entonces, apenas en el 2011 fue que se aprobó, después de casi 40 años de la concepción inicial en 1971, la primera tomosíntesis mamaria. Y este fue el protocolo más o menos que se estableció. 14 o 15 adquisiciones en diferentes ángulos, con más o menos 9 milímetros de espesor, se reconstruyeron en bloques, estos bloques a su vez se reconstruyen digitalmente en imágenes más chiquitas de 1 milímetro de espesor cada una, y comienzan a mortificarnos las microcalcificaciones. Hasta aquí todo muy bueno, para los nódulos maravillosos, y para distorsiones muy buenas, y las microcalcificaciones que son menores de 1 milímetro, si los cortes son de 1 milímetro o más, comenzamos nuevamente las microcalcificaciones a sacarnos la lengua. Y la tomosíntesis se debe hacer en las dos proyecciones, cefalocaudal y oblicua mediolateral, y debe ir acompañada, y esto es importantísimo, de las proyecciones convencionales habituales. Y aparece el conflicto. Como debe ir acompañada de las proyecciones convencionales habituales, ciertamente hay una reducción importante de la tasa de rellamados, hay un aumento más o menos del 30% de la tasa de detección y hay una reducción del 18% del número de falsos positivos. Pero frente a todos estos resultados hay un aumento innegable de la dosis de la radiación. Entonces tenemos dos problemas que nos da la tomosíntesis y no son pequeños.
Es difícil ver las micros, es difícil verlas bien y además tiene mayor tasa de radiación. Y hasta hoy día es así. Ya vamos a terminar. Luego tenemos, ¿verdad?, que ciertamente la detección ray aumenta más, pero aumenta más a expensa de carcinomas ductales infiltrantes. Y lo que quiere decir que no estamos viendo tantos in situ porque no estamos viendo las microcalcificaciones como deberíamos verlas. Luego, como siempre, la microcalcificación es el gran problema a resolver, y para poder resolver las otras desventajas, ¿verdad?, de la tomosíntesis fue el costo del equipo, el mayor tiempo del estudio y el mayor tiempo de interpretación. ¿Cómo se resuelve el problema de la dosis de radiación? Las imágenes habituales, las imágenes convencionales, se pueden recrear y sintetizar a partir de los cortes de la tomosíntesis, y es lo que llamamos imágenes sintetizadas o C-View. Son exactamente iguales. Esto es importante que puedan ser exactamente iguales, porque las categorías VIRAX se han establecido en base a los hallazgos de la mamografía digital a campo completo, y no son exactamente iguales. Las vemos más brillantes, más blancas, pero no son exactamente iguales. Hay distorsión. Entonces tenemos que seguir categorizando, ¿verdad?, con la imagen de la mamografía digital a campo completo. Pueden quedar lesiones nodulares ocultas. ¿Qué vamos a hacer? Porque la densidad mamaria sigue estando. Esto es una reconstruida, una sintetizada con C-View. Dejamos de hacer el ultrasonido para conseguir lesiones nodulares ocultas. Yo todavía no me atrevo porque sigo viendo lesiones en el ultrasonido que no las veo en la tomosíntesis. Entonces, las imágenes no son exactamente iguales, hay variaciones en la densidad y en la morfología. ¿Cómo categorizamos? Aún, ¿verdad?, en centros del primer mundo, donde tienen muchos años trabajando con la tomosíntesis, esto es nuevecito, esto es de la semana pasada, y ellos realizan las proyecciones estándar, la tomosíntesis y las sintetizadas, el C-View. Bueno, ¿nos podemos quedar allí o 2 minutos? Sí, concluimos. Luego tenemos, ¿verdad?, la mamografía con sustracción por energía dual. Los mamógrafos tendrían más de un ánodo, ¿verdad?, y tendríamos imágenes que obtenemos con fotones de alta energía, con fotones de baja energía, y eso nos permite sustraer ciertos tejidos para prevalecer que se puedan ver otros. Esto siempre se está haciendo para poder ver mejor las microcalcificaciones. La gran limitante es el registro fidedigno de las microcalcificaciones que permiten verlas más y mejor. Podemos obtener la imagen, pero no podemos mostrarla, no podemos registrarla, y este es el gran problema. Y de aquí surge, ¿verdad?, con la misma sustracción de energía dual, pero con administración de contraste yodado endovenoso, que administramos material de contraste, tomamos con energía dual las diferentes, a partir de los 2 minutos, las diferentes proyecciones, y podemos ver con claridad, sustrayendo las otras estructuras, ¿verdad?, estos nódulos que están acá altamente vascularizados, y puede ser una interesantísima alternativa a la resonancia magnética. Las indicaciones son las mismas, con un montón de desventajas. Es más barata, ¿verdad?, ya conocemos cómo son sus imágenes, podemos categorizarlas mejor, es más rápida y es menos costosa. ¿El mejor método cuál es? Aquel que realizamos sí y solo sí estamos preparados para hacerlo, aquel que sabemos cuándo, cómo y por qué, para qué hacerlo, conocimiento claro de las fortalezas, limitaciones y qué información nos aporta el método, el mayor grado de compromiso y responsabilidad posible con el método, porque las mejores máquinas conducidas por, digamos, el piloto más inadecuado pueden producir grandes catástrofes. No es solo la máquina, es quien es la guía. Pobre pastor, no nos deja botar. Muchísimas gracias.